Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por el trabajo. Por los difuntos.
Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Así llegamos al final de la carta. Los últimos versículos giran en torno a las palabras verdadero y vida. Verdadero, que es adjetivo, lo usa el autor también como sustantivo. El verdadero, el Hijo de Dios, nos ha dado el don del discernimiento por el cual somos capaces de conocer al verdadero y estar en el verdadero. Iniciamos cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantar, Él es su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantar, Él es su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantar, Él es su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que vino a manifestarse a su pueblo y a cada uno de nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya tan próximos al día del bautismo del Señor, en el que el Señor una vez más se manifiesta personalmente para una donación y entrega total de cada uno de nosotros en su seguimiento. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has hecho renacer a una vida nueva por medio de tu Hijo unigénito. Concédenos que la gracia nos modele a imagen de aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que ve a su hermano
cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren, aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y el judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos hablando de un camino de lo que podemos decir del catejeo,
en griego, ¿verdad? Catecheo significa catequesis, o sea, lo que resuena, en realidad quiere decir la palabra catecheo, teopananá, el eco. ¿Qué es lo que nosotros ecoamos, podemos decir de esta manera, de acuerdo a nuestros principios y nuestros valores? Es decir, ¿qué es lo que nosotros transmitimos con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes? Va en la gente la ojellaba, lleva. Viñandera pisacuero y cuañanden diemba el ojellá, ñandere cobe huive. Eso quiere decir entonces el catecheo. Catecheo es la resonancia. Queridos amigos, entonces, la catequesis viene de esa palabra, del catecheo, es lo que nosotros resonamos. Desde esa, entre comillas, lo digo, entonces aquí el problema no es luego tanto de la doctrina como tal, no es tanto de lo que nosotros podemos entender como una idea, sino que sobre todo de lo que nosotros ecoamos, de lo que nosotros transmitimos, de lo que nosotros damos a conocer a los demás. Esa es la verdadera catequesis, queridos hermanos. Entonces, ahora mismo nosotros, ¿verdad?, dentro de la iglesia, después de todo un proceso tan interesante también de lo que le llamamos la catequesis familiar, que me parece una metodología excelente, maravillosa, hoy en día estamos hablando también de una catequesis que se llama el IVC, Iniciación a la Vida Cristiana, IVC. Y eso es lo que nosotros procuramos entender y sobre todo transmitir. ¿Por qué? Porque la iniciación a la vida cristiana, comenzando desde la palabra de Dios siempre, como lo estamos haciendo siempre, porque la iglesia siempre desde la palabra de Dios fue transmitiendo y fue cerciorándose ciertamente con una exégesis profundísima de más de 2000 años de vida, ¿verdad? Profundizando palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Entonces transmitiendo y sobre todo haciendo memorial, es decir, haciendo una hermenéutica y una aplicación a nuestra vida actual. Porque la palabra de Dios es siempre actual. La palabra de Dios verdaderamente es como ese memorial, lo que nosotros pudimos encontrar, leer, lo que la primera comunidad, la primera eclesia, los primeros seguidores de Jesús han reflexionado en esta experiencia profunda con el Señor y después al final nos dejan por escrito, es lo que a nosotros hoy nos entusiasma y es lo que a nosotros entonces nos anima también para poder ecoar en nuestra propia vida. Y aquí, en este Evangelio del día de hoy, se le presenta a Juan el Bautista como este catequista de primer orden. Catequista de primer orden. Porque ¿qué es lo que hace el catequista? ¿Qué es lo que el catequista presenta? Y presenta la figura de Jesús. Hay muchos catequistas. Nosotros en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, siempre tenemos algún catequista. Pero ya se dan cuenta, el catequista es el primero que tiene que ecoar entonces esa vida de Dios, esa vida que se ha manifestada en la vida de Cristo y que se ha donado totalmente la vida con la fuerza del Espíritu en la vida de Jesús. Y por eso Juan el Bautista, que estaba bautizando, dice aquí en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua, etcétera, etcétera. Juan todavía no se había encarcelado en ese momento, estaba todavía en medio de ellos, hasta que surge esta discusión entre los discípulos. Esto es lindo, ¿verdad? O sea, es todo un estilo narrativo de San Juan para introducir el problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es acerca de la purificación, acerca de que Dios nos lava, de que Dios nos purifica, de que Dios nos perdona. Y entonces van junto a Juan, ¿verdad? Estos discípulos que tienen esta controversia, esta dificultad para entender. Y entonces ellos le dicen, ¿cómo es esto de la purificación? ¿Quién es el que tiene que hacer? Aquí entonces es como mirar y querer entender quién es el que está al frente de esto. Y entonces él, cuando se acerca al que estaba contigo, dice, al otro lado del Jordán, y del que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a él. Hay casi como un celo, digamos, en cuanto al bautismo que está haciendo Jesús del otro lado del Jordán también. Pero sin embargo, y aquí viene toda la respuesta de Juan el Bautista, y por eso decimos que es un verdadero catequista, porque él lo que está transmitiendo como doctrina o como
una enseñanza que quiere dar a sus discípulos que están preocupados y como diciendo, lande ere ante la balea, alande ere haya ante la balea, ¿verdad? O sea, como que vos sos el único que tenés el 100% de la verdad, más o menos así. Le vienen y le presentan, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que ese que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio también bautiza. Si vos le bautizaste a ese, ¿cómo es que ese se va a ir y se va a poner ahí? Él comienza a hacer lo suyo y todos acuden. Peor todavía, porque está ahí gente. Apeando gusta y ya se estorba, imagina, ya se estorba, va a ir para allá, yo para allá. Ahí están los celos, ¿verdad? Entonces, detrás de los celos vendrán las maldades y así sucesivamente. Sin embargo, Juan le responde. Y miremos la respuesta de este catequista, como decíamos. Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Number one. Un catequista, antes que nada, tiene que entender que lo que va a transmitir tiene que haberlo recibido de Dios. No quiere decir porque va a venir un angelito, o perereta vende acá, y ahí van de ella por no. Dios se manifiesta a través de tu estudio. Anda, sentate, anda a escuchar, anda a formarte, anda a leer la palabra de Dios, tener un libro verdaderamente que te pueda ayudar a profundizar el tema. No te quedes con lo superficial. El catejeo, entonces, que significa la resonancia, tiene mayor eco y tiene mayor fuerza en la medida en que también nosotros tenemos mayor fuerza, ¿viste? Tu eco va a resonar mucho más en la medida en que vos también tenés esa fuerza para ecoar ante los demás. Y por eso justamente él está diciendo, nadie puede atribuirse nada que no haya sido del cielo. La fuerza de Dios es la que tiene que seguir ecoando y la que tiene que seguir ayudando a los demás. Ustedes mismos son testigos de lo que he dicho. Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de Él. Fui enviado delante de Él. Yo no soy el Mesías. Qué humildad grande, ¿verdad? La de Juan, porque imagínense que todo el pueblo, que todos sus seguidores, mucha gente que también iban para bautizarse con Juan, y cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Pía. Sin embargo, Juan da esta respuesta tan humilde y sencilla. Yo ya he dicho, yo no soy el Mesías. Ciertamente que aquí había una controversia, ¿verdad?, entre las dos comunidades muy fuertes, la comunidad de Jesús y la comunidad de Juan el Bautista. Pero cada uno de los evangelistas después nos muestran estas soluciones. En otros, por ejemplo, Juan el Bautista y Jesús son prácticamente parientes. María va a visitar, dice, a su prima Isabel. O sea que son parientes los dos, ya del seno materno, que se hablan, que se reconocen. Y así cada uno entonces lo presenta. Pero aquí Juan, salvando la figura de Juan el Bautista, lo presenta como ese verdadero catequista, el que muestra el camino. Juan 1:35 en adelante, ¿verdad? Justamente nos muestra eso y nos dice cómo Juan el Bautista reconoce, no, yo no soy el Mesías, yo simplemente estoy indicando el camino. Entonces el catequista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si nosotros vemos esta característica de Juan en su propia vida. Y bueno, nosotros no podemos atribuirnos nada que no hayamos recibido de parte de Dios. Y Dios se manifiesta a través de su iglesia. Dios se manifiesta a través de sus pastores. Dios se manifiesta a través de quienes están al frente de la comunidad. Y por lo tanto, ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de Él. Esta es otra característica importante, el ser enviados delante de Él. Nuestras características ahora personales, cristianas, no sé si nosotros nos damos cuenta, si reconocemos, abrimos los ojos y decimos verdaderamente, es el Señor, ¿verdad?, el que me envía delante de los demás. Y así pone esta comparación, ¿verdad? Mientras está el esposo verdaderamente, el amigo del esposo que está allí lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Esto es cuando tenemos el corazón puro, cuando tenemos el corazón sano, porque muchas veces también sentimos, ¿verdad?, como golpes, lastimosamente, de personas que tendrían que ser buenas, ¿verdad?, por su condición y por su función, por aquello que están representando. Tendrían que ser personas que más que poner trabas, poner dificultades, incluso amenazándonos, porque existen también estas situaciones, queridos hermanos,
lastimosamente en la vida cristiana. Pero sin embargo, aquí se pone, ¿verdad?, a disposición. ¿Qué podemos hacer para salir juntos? ¿En qué yo puedo ayudar? Esa es la verdadera vocación religiosa de parte de Dios, esa vocación del llamado al servicio. Pero después le da, ¿verdad? El que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Vamos a pedir que nosotros también podamos ecoar, ser catequistas verdaderos, no simplemente porque estoy dando el catecismo a los niños, a los jóvenes o a los adultos, sino que porque esta catequesis, que es el corazón mismo, ¿verdad?, el caracú de todo lo que nosotros entendemos de la vida de Dios, entonces tenemos que ponerlo a disposición de los demás. Hacer que pueda entonces resonar en la vida de cada uno de nosotros, comenzando por la nuestra, evidentemente, y transmitiendo a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención pedimos, ilumina nuestros pasos, Señor. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por la Iglesia, para que custodiando la palabra recibida de Dios, la dé a conocer a la humanidad y la testimonie con la santidad de sus hijos, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por nuestra sociedad, para que la luz de la fe la motive a un compromiso más fraterno, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por los que sufren explotación laboral, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Por nosotros, para que profundicemos en las Escrituras, manifestemos la bondad del Señor a nuestros semejantes, oremos. Ilumina nuestros pasos, Señor. Dios Todopoderoso, escucha estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos
esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro arzobispo, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Señor, que tu pueblo tantas veces ayudado por ti pueda recibir hoy siempre los dones de tu amor, para que fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una buena jornada. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yeah, Río Squad, revelación. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. No soy el mismo de antes, soy criatura nueva. Por la muerte de Cordero fueron rotas mis cadenas. Hoy soy libre y no hay quien me detenga, pues a precio de sangre fue pagada mi condena. Hoy su fuego me quema, con su amor me llena. No necesito yo la calle o su falsa gozadera, pues las cosas de este mundo son pasajeras. Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna. Mi Señor me liberó, me liberó. Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo. Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor, pero todo eso cambió. Todo ya pasó. Al comprender que su único hijo por mí entregó, me hizo justo. Aún yo siendo un pecador, hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción. Libre por la misericordia de mi Señor. Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba. Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía, mi vida empezaba a amanecer como el día. Y ahora yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Este servidor a la calle no le sirve, no hay demonio que detenga esta roca firme. Ya los verdes no me llaman, son invisibles. He ganado la batalla, soy invencible. Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble. Soy más que victorioso, soy una alma nueva, llena de su gozo. He contratado al abogado más costoso, pa' que me saque de la cárcel y del calabozo, pa' que me dé la vida eterna. Wow, Padre, yo soy dichoso. Yeah, tú me diste vida, Señor. Tú me diste vida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz. Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá. Me revestiste de príncipe con poder, autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo hago. Pues cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. Sanaste mis heridas. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor. Pues yo estaba muerto, pero vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, y por eso quiero darte toda la gloria y honra, porque solamente tú te la mereces. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Mi vida en alabanza te la entrego con amor, como un perfume caro, un obsequio con honor. Soy tu servidor, tú, mi redentor. Te lo grito con clamor, gózatelo, mi Señor. Si no te tengo nada, a mí me serviría. Aunque me ponga a hablar en lengua, aunque tenga el don de profecía, solo sería un metal que resonaría. A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días. Tú eres
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús, de Jesús. autoridad de Jesús.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre.